Hay otras que no, que resulta muy difícil. ¿Ya? Hay unas que resulta muy difícil resolverlas factorizando. ¿Ya? Pero hay otras no, pues hay otras que son papitas y yo las voy a poder resolver factorizando. ¿Ya? Esta, por ejemplo, esta que está acá, yo puedo encontrar las soluciones factorizándolas. ¿Ya? Ojo acá, miren. Soluciones. Raíces de la ecuación cuadrática. Ceros de la ecuación cuadrática. Valores, ¿cuáles son los valores de x de esa ecuación cuadrática? Todo eso, adivinen qué. ¿Qué significa? Todas esas palabras que están ahí significan lo mismo. Tienen que tenerlo claro. ¿Ya? Cuando les hablan de cuáles son las soluciones de esa ecuación cuadrática, cuáles son las raíces de esa ecuación cuadrática, cuáles son los ceros o los valores de x de una ecuación cuadrática, se están refiriendo a exactamente lo mismo. ¿Ya? Es exactamente lo mismo y son los valores de x. ¿Ya? Una ecuación cuadrática es como un negocio que yo para ir a ese negocio tengo dos caminos. En una ecuación de primer grado, ya yo tengo un puro camino, un valor de x. En una ecuación cuadrática es un tipo de problema en el cual yo puedo encontrar dos soluciones. ¿Ya? Puedo encontrar dos soluciones para un mismo problema. ¿Ya? Es como que ya usted va a cruzar ese río, usted puede colocarle una tabla o puede cortar ese árbol y igual va a cruzar el río, ¿ya? Lo soluciono de dos formas. En este caso, lo que se encuentran son valores de x. Valores de x, ¿ya? ¿Está claro eso? Mira, soluciones, raíces, ceros y valores de x es exactamente lo mismo. Cuando ustedes lo lean en un problema, para que no se vayan a enredar. Ya. Una de las formas de encontrar las soluciones de una ecuación cuadrática es mediante la factorización. ¿Ya? Factorizando. Que es, si yo sé factorizar, estamos listos, pues estamos dados para el éxito, porque me voy a ahorrar camino. Y este es un polinomio, ¿cierto? Más bien un trinomio, porque tiene 1, 2, 3 términos. En este tipo de trinomio, cuando no hay un número aquí adelante, ¿ven? No hay nada aquí adelante, porque si tuviera cualquier número adelante se nos complica. Cuando Hay que tengo esto, x multiplicarlo por el 12. cuadrado más un valor con x solita y un número solo, ¿ven? Que tienen una forma, una estructura determinada. Entonces, cuando nos encontramos frente a este tipo de ecuación cuadrática, yo me fijo en el valor del centro y me fijo en el último valor. Coloco dos paréntesis y luego hago las preguntas del millón. ¿Qué números sumados, en este caso me dan 7, y esos mismos números multiplicados me dan el valor final, 12? ¿Qué números sumados me dan 7 y 4 y 3. multiplicados me dan 12? 4 y 3, excelente Basti. 4 y 3, 3 más 4 me da 7 y 3 por 4 me da 12. Entonces, ya, yo factorizo, coloco, como estamos con la letra X, coloco aquí, coloco X más 4 y en el otro paréntesis, X más 3. Lo que hice ahí fue que factoricé esta que es una ecuación cuadrática.
ya una ecuación de segundo grado, la factoricé. Entonces, la pregunta aquí es como que avanzamos en la materia, po, ¿ya? No me en la prueba de transición no me van a preguntar, porque puede que esta materia me la pregunten como ¿cuál es la factorización correcta? ¿Ya? Pero también le pueden preguntar ¿cuáles son las raíces de esa ecuación cuadrática? ¿Cuánto me da? ¿Cuáles son los valores de x de esa ecuación cuadrática? Y en ese caso, ¿ya? Yo me voy a fijar en estos paréntesis y las soluciones, los valores de x, son exactamente los mismos que acá, pero con el signo cambiado. ¿Ya? Un valor de x es menos 4 y el otro valor de x es menos 3. Esas son las soluciones, raíces o ceros de esa ecuación cuadrática. ¿Ya? Al final hay que hacerlos negativos. O sea, Exacto, hay hay que que cambiarle. pasarlo. Si es que están positivos, las raíces, soluciones o ceros de la ecuación cuadrática, si es que es positivo la factorización, me queda negativo. Y si es que es negativo, me va a quedar positivo. Es decir, son los mismos Eso valores, siempre. pero cambiándole el signo. ¿Ya? Esos son los valores de x. Esas son las raíces o Pero eso, soluciones de x. ¿Ya? ¿Por qué se le llaman ceros? ¿Quién sabe por qué se le llaman ceros? ¿Se han fijado que de repente hay problemas que le dicen, ¿cuáles son los ceros de esta ecuación cuadrática? ¿Por qué se le llamarán ceros? Se le llaman ceros porque si ustedes toman ese valor y lo colocan acá, le quedaría menos 4 más 4, ¿cuánto es? ¿Cuánto es menos 4 más 4? 0. Si un paréntesis se le hace 0, y aquí yo estoy multiplicando con el otro paréntesis, ¿cuánto es 0 por algo? 0. Entonces, por eso se le llaman ceros de la ecuación cuadrática. Porque si ustedes toman estos valores, los reemplazan en la ecuación, un paréntesis se les va a volver 0. Y al multiplicarlo por el otro paréntesis, toda la ecuación se hace 0. ¿Ya? Entonces ustedes perfectamente pueden buscar como al ojo con qué valor la ecuación se hace 0. Y también estarían resolviendo una ecuación cuadrática. ¿Ya? También estarían resolviendo una ecuación cuadrática. Entonces, una de las formas de resolver una ecuación cuadrática es mediante la factorización. Factorizando eso. Recuerden siempre dejarlo ordenado. Siempre dejar ordenado. ¿Ya? Entonces miren, un valor al cuadrado, un valor con x, y después siempre va un valor solito, puede ser positivo o negativo. ¿Ya? Puede ser positivo o negativo. Ya, a ver. Ya, ¿cuáles serían las soluciones o raíces de esa ecuación cuadrática? Cuatro y 2. ¿Ven? No me están pidiendo que la factorice, sino que yo llego a las soluciones mediante la factorización. Pero si yo no sé factorizar, menos voy a poder seguir avanzando en una ecuación cuadrática. ¿Se fijan? ¿Cuáles son las soluciones o raíces de esa ecuación cuadrática? 4 y 2, bien, seco, bien. Constanza 2, perfecto. Ya.
Entonces, abro dos paréntesis. Primero factorizo, para encontrar las soluciones factorizo. Estoy con la letra X, entonces coloco la letra X. ¿Y qué números sumados me dan 6? Y esos mismos números multiplicados me dan 8. Y como bien lo dijeron varios, 4 y 2. 4 lo sumo con 2, me da 6, y 4 lo multiplico por 2 y me da 8. Pero yo pregunté cuáles son las soluciones o raíces de la ecuación cuadrática. ¿Cuáles son? Menos 4. Ah, ahí sí, po. Menos 4 y menos 2. Porque las soluciones o raíces son los mismos valores que están acá, pero cambiándole el signo. ¿Ya? Un valor de x es menos 4 y otro valor de x es menos 2. ¿Ya? Esas son las soluciones, raíces, ceros. Son valores que puede tomar la letra x. ¿Ya? Son valores que toma la letra x. ¿Ya? Entonces, una de las formas de resolver una ecuación cuadrática, si ustedes tienen la suerte que se encuentran con una ecuación cuadrática ordenadita, sin un número adelante, pueden perfectamente resolverla factorizando. Por ejemplo, ¿qué pasaría si ustedes se encuentran con esta ecuación cuadrática? ¿Qué pasaría si ustedes se encuentran con esa ecuación cuadrática y les preguntan cuáles son los valores de x, o cuáles son las raíces, o cuáles son las soluciones? ¿Podrían ustedes decir qué números sumados me dan 12 y qué números multiplicados me dan 12? No, hay que pasar ¿Podrían el hacerlo 3 de la hasta. forma que les estaba mostrando? Siempre, acuérdense, siempre está la alternativa de uno fijarse si los números son múltiplos del mismo. Entonces, en este caso, yo puedo factorizar por factor común y decir 3x cuadrado más 4x más 4. ¿Ven? Ese es como el último recurso, fijarme si es que estos números tienen algo en común. ¿Qué tienen en común? Que todos son múltiplos de 3. Entonces digo 3 por x cuadrado, 3x cuadrado. 3 por 4x, 12x. Y 3 por 4, 12. Y ahora puedo hacer las preguntas, porque ya está solito, ya el número lo dejé aparte, ¿ven? Ese número que me molesta lo dejé aparte de la ecuación. Entonces ahora digo, ¿qué números si los sumo me dan 4 y si los multiplico me dan 4? X más 2 y x más 2. ¿Y cuáles serían las soluciones de la ecuación? ¿Cuáles serían las soluciones o raíces de esa ecuación cuadrática? Pregunta, ¿cuáles son los Profe, valores de x, las raíces, soluciones de esa ecuación cuadrática? El ¿qué pasa mismo con este? valor, Menos 2, menos 2. menos 2, exacto. El mismo ¿Qué pasa valor que con el está en la factorización, pero con el signo cambiado. ¿Ya? Entonces, me demoré en responder. Sí. Entonces, chiquillos, acuérdense que ustedes tienen la alternativa de, si es que tiene un número aquí adelante, ver si los tres números son múltiplos. Y ahí pueden factorizar por factor común, e igual pueden resolver. Ustedes saben
cómo es el gráfico de una ecuación de segundo grado? ¿Cómo es el gráfico de una ecuación de segundo grado? Si ustedes lo hubieran graficado en un plano de coordenadas cartesianas, me quedo medio chueco, pero no importa. Este es el valor de X y este es el valor de Y. Si ustedes vieran una ecuación cuadrática, X cuadrado más 3X más 2. Ya tiene una ecuación cuadrática. Si ustedes les pregunten qué gráfico corresponde a esa ecuación, con qué figura deberían encontrarse en el gráfico? ¿Alguien sabe qué dibujo corresponde a una ecuación cuadrática? ¿Qué dibujo corresponde a una ecuación cuadrática? Acuérdense que una ecuación de primer grado es una recta, ¿cierto? Es una línea. ¿Y una ecuación de segundo grado qué es? Cuando hay dos rectas. No, esa será un sistema de ecuaciones. En un sistema de ecuaciones hay dos rectas, dos líneas. Pero en una ecuación cuadrática, en una ecuación de segundo grado, ¿cuál es el dibujo que corresponde a esto? ¿Sabe alguien o no? Cristóbal, no, ¿estás correcto, Cristóbal? Lo que les dije yo corresponde a una parábola. Una parábola es algo tan simple como una carita feliz o una carita triste. Esas figuras, no así, miren, porque ahí los tratan de enredar. No es así para el lado, para allá tampoco. Es carita feliz o carita triste. Así. Puede estar en cualquier lugar. ¿Ya? Puede estar por acá, carita triste. Puede estar aquí en el medio, carita feliz. Puede estar flotando. ¿Ya? Una ecuación cuadrática siempre va a ser, el dibujo va a ser una carita feliz o una carita triste. Ahí vamos a ver por qué, cuándo va a ser para arriba, cuándo va a ser para abajo, eso lo vamos a ver. Pero lo que le estoy diciendo ahora es que una ecuación cuadrática, esos son los dibujos. Carita feliz, carita triste. ¿Ya? Y los valores de X son estos, pues miren. Ahí, donde corta. ¿Ven? Entonces, puede que la ecuación cuadrática tenga dos soluciones, dos valores de X. Por ejemplo, esta ecuación, esta que está acá, ¿ven? Tiene dos valores de X. Aquí está el X. Entonces, si tienen una parábola que corta en dos puntos, quiere decir que su ecuación tiene dos soluciones. Puede que esté así, miren. Que toque en un puro punto. Entonces, esa ecuación va a tener una solución. ¿Ven? Una solución. Porque corta en un valor de X. Po. Esta que está flotando, ¿ven? Su ecuación no tiene solución en los reales. En los reales. Entonces, si una ecuación no tiene solución en los reales, sus soluciones, ¿cómo son? ¿Cómo pueden ser? Si una ecuación no tiene solución en los reales, ¿cómo puede ser esa ecuación? ¿A alguien se le ocurre? Imaginario. ¿Cómo? Imaginaria. Imaginarios o soluciones complejas.
soluciones complejas. Por eso que es importante igual manejar imaginarios. Porque en una ecuación cuadrática existe la posibilidad de que sus soluciones sean complejas. Y es cuando el gráfico, mire, este tiene amigo imaginario. ¿Ven? Porque estaba flotando en el aire. No tiene valores reales. No corta al eje X. ¿Ya? Profe, pero por Pero claro, ejemplo, esa ecuación para cuadrática después que puso, descartar los gráficos. Cuando quieran ustedes esa descartar ecuación cuadrática, gráficos, eso es lo que tienen que saber. Entonces, mi ecuación, recapitulemos, mi ecuación cuadrática puede que corten 2 puntos, ¿ven? Ese es un dibujo, ese gráfico correspondería a una ecuación que tiene 2 soluciones, corten 2 partes al X, al eje X, o sea, 2 valores para X, como los que resolvimos delante. Resolvimos una que decía que nos da, la última que hicimos nos decía que el valor de X era menos 2, ¿cierto? X menos 2, X menos 2. Eso no es que tenga 2 soluciones, solo es una, menos 2. Entonces, que corta el X en el menos 2. Eso nos está diciendo. En este caso, es esta que está acá, por ejemplo, miren. Esta que está escrita acá. ¿Cuántas soluciones tiene? La que está escrita ahí. ¿Cuáles serían las soluciones de esa ecuación cuadrática? no, La factorizo, ¿qué números sumados me dan 3 y multiplicados me dan 2? Entonces los valores de X, un valor sería menos 2 y el otro valor sería menos 1. Entonces, ¿cuántas soluciones tiene? ¿Cuántas soluciones tiene? 2. 2, ¿cierto? Ya, perfecto, bien, Basti. Ya tiene 2 soluciones. Entonces, el gráfico de esa ecuación cuadrática, debería ser corta en el menos 2, para acá están los negativos, acá está el 0, aquí está el menos 1, después viene el menos 2, ¿cierto? Para acá están los negativos, para el lado izquierdo, para acá están los positivos. Menos 3, ya voy a hacer algunos. Menos 4. Entonces, esta ecuación me dice que corta al eje X en el menos 2 y lo corta al eje X en el menos 1. ¿Ya? Entonces, mi ecuación cuadrática va a ser algo así, que corta en el menos 2 y que corta en el menos 1, ¿ven? Corto en el menos 1 y en el menos 2. Y esos puntos donde corta, son lo que llamamos soluciones, raíces o ceros de la ecuación cuadrática. ¿Ya? Esos valores, los valores de X donde corta. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí, chiquillo, no? O sea, mis soluciones, raíces o ceros de la ecuación cuadrática son menos 2 y menos 1. Y si me lo muestran en gráfico, tiene que ser que corta en el menos 2 y corta en el menos 1. Y siempre es una U. Siempre es una carita feliz o una carita triste. ¿Ya? ¿Cómo podemos saber también si es carita feliz o carita triste? El gráfico. Es tan simple. Profe, Ajá. no es porque en la ecuación se ve el x elevado a 2, y ahí se ve si está positivo o está negativo, o estoy hablando cabeza de pollo. Sí, está bien lo que me dice.
Ustedes se van a Ah, ya. fijar en esto. Acuérdense que algunas nomás se pueden sacar factorizando. Pero para saber si es una carita feliz o una carita triste, ustedes se van a fijar en el primer valor. ¿Ya? Se fijan en el primer valor. Si ese primer valor está positivo, el gráfico va a ser hacia arriba. ¿Ya? Después, independiente de cuáles sean las soluciones, pero ustedes ya saben que es carita feliz, que eso es hacia arriba. ¿Ya? Aquí hay varias formas de nombrarlos, chiquillos. Miren, pongan atención. A esto, al espacio que está entre las líneas, se le llama concavidad. Entonces ustedes pueden aparecerle concavidad hacia arriba. ¿Ya? Las líneas se llaman alas de la parábola. ¿Ya? Entonces, o alas hacia arriba, o ramas hacia arriba. ¿Ya? Para indicar lo mismo, carita feliz. Ya, entonces, ustedes se fijan en este primer valor. Si el primer valor está positivo, carita feliz. Si el valor, por el contrario, está negativo, ustedes tienen una ecuación que el primer valor es negativo, por ejemplo, menos 7x más 4x más 2, ustedes inmediatamente van a saber, se fijan en el primer valor, y si ese valor es negativo, ustedes ya saben que esa parábola es carita triste. ¿Ya? Ahí. Pueden hacerle monito como quieran. ¿Ya? Carita triste. Donde sea, de ahí va a depender de los valores de X donde corta. Pero ustedes ya saben que por el solo hecho de estar negativo el primer valor, eso es carita triste. El gráfico es carita triste. Nunca va hacia el lado, ¿ya? Las parábolas nunca son así. Pues a veces les ponen preguntas, usted inmediatamente esas descartadas. ¿Es hacia arriba o hacia abajo? Puede que esté flotando, ¿ya? Puede que corte al eje X, puede que las ramas corten al eje Y, pero es hacia arriba o hacia abajo. No hay otra opción. ¿Estamos? No hay intermedios. Ramas hacia arriba, concavidad hacia arriba, cuando es positivo. Ramas hacia abajo, concavidad hacia abajo, carita triste, cuando el primer valor es negativo. ¿Ya? También puede que su gráfico corte o no corte al eje Y. Y esto es igual que en la ecuación de primer grado. ¿Quién nos indica si corta o no corta el eje Y? Las ramas. Nos los indica el último valor. En este caso, por ejemplo, la primera ecuación, nosotros ya sabemos que la parábola, como es positiva, todavía, mira, ni siquiera la resolvemos, pero ya tenemos indicadores para descartar, porque ya sabemos que es carita feliz, porque esto está positivo, y sabemos que corta al eje Y en el 1. Entonces nosotros vamos a buscar un gráfico donde aparezca una carita feliz y corte al 1. Así, miren. ¿Ven? Y ese punto exacto de ahí va a ser 1. ¿Se fijan?
Vamos a tener más elementos de análisis cuando la resolvamos, cuando encontremos los valores de X. Pero ya sin resolverla, ya sabemos que esto es carita feliz porque este es positivo y sabemos que corta el eje Y en el 1. Entonces ya nos vamos a quedar con 2 alternativas nomás. Podemos descartar un montón. Si tenemos suerte podemos descartar 4 al tiro. Y ni siquiera la he resuelto. Ni siquiera la he resuelto y ya sé que es carita feliz y que corta el 1. En esta yo ya sé que es carita triste y que corta en el 2. ¿Ven? Que es simple, no es nada tan complicada la ecuación cuadrática, po. Pero tengo que acordarme de estos detallitos que el super profe le está enseñando, po. Miren. Esta, la segunda, sería una carita triste y corta en el 2 positivo. Entonces, miren, el dibujo que yo estaba haciendo no me sirve, po. Corta en el 2 positivo, con signo tienen que... Entonces esta cuestión tendría que ser algo así. Tendría que ser algo así, ¿ven? Carita triste. Y ese punto donde corta al eje de las ordenadas, ese punto exacto es el 2. ¿Ven? Ese sería el dibujo más o menos que podría corresponder a esta ecuación. Después nos vamos a fijar las ecuaciones, pero ustedes, o sea, cuáles son los valores, pero ustedes ya tienen 2 elementos de análisis. Tienen cómo saber si es parábola hacia arriba, parábola hacia abajo, y saben el punto exacto donde corta al eje Y, el último número, el número solito. ¿Estamos? ¿Muy difícil hasta ahí? ¿O se entiende? ¿Se entiende o no, chiquillo? Sí, ya, bacán. Ya, entonces, la ecuación de segundo grado, ya si se complica, si no la podemos resolver factorizando, tenemos que recurrir a la vieja confiable. La vieja confiable es la fórmula. Y esta se la tienen que aprender sí o sí. Con esta fórmula ustedes resuelven cualquier ecuación cuadrática. Cualquiera. ¿Ya? Por eso se llama la vieja confiable. Con esta fórmula ustedes, la ecuación cuadrática que le ponen por delante, con esta fórmula ustedes son capaces de encontrar los valores de X. Ahora, lo ideal es que la podemos sacar factorizando. Pero como les dije, no todas son tan simples de factorizar. Pero ya tienen esa arma de, mediante la factorización, encuentro los valores de X. Si no la puedo factorizar, vieja confiable que es esta fórmula. Menos b más menos la raíz de b cuadrado menos 4 por a por c, y todo eso partido por 2a. ¿De dónde salen esos valores? El primer valor, el que está con el x cuadrado, ese es a. El valor que está sin elevar a 2, pero con el x, en este caso el 7, ese es b. Y el valor que está solito al final, ese es c. Entonces, a sería 3, b sería 7 y c sería 1. A, B, C. Siempre, para poder traspasarlo, su ecuación tiene que estar ordenada, porque a veces se la dejan desordenada. Entonces, fíjense, siempre va el x, el que va al cuadrado primero, después va el que está con la x sola, y después que al último queda el número solito. No siempre están estos 3 elementos. A veces que hay solo uno, a veces hay 2 nomás, no está este numerito solo, y ahí nosotros podemos sacar conclusiones. Pero si es que les falta algún valor, ustedes lo reemplazan con 0. ¿Ya? Porque pueden que tener
Miren, supónganse que tengan así una ecuación así. 3x cuadrado es igual a 1. Ustedes la ordenan. Siempre igualar a 0. 3x cuadrado, este 1 se va para el otro lado, ¿ven? Menos 1. Y la dejan igualada a 0, la ordenan. Y ahí pueden deducir que tienen el valor de A y tienen el valor de C. El que le faltaría sería el B, el número que va sola con la X. ¿Ya? Si les falta algún valor, ustedes donde va la letra, colocan 0. Ya, fíjense, chiquillos, en esta fórmula. Analicemos la fórmula, si esto no es llegar y ponerse a resolver como loco. Muchas veces, esto yo creo que en algún momento lo hicieron en el colegio. Lo que está abajo de la raíz les va a quedar negativo. Y esta es una raíz cuadrada. Pregunta, ¿una raíz cuadrada puede tener valores negativos abajo o no? ¿Se puede o no? En los números reales, no. Entonces, miren, lo que les digo yo puedo tener así ya, tengo una raíz cuadrada y todo esto se transformó, supongamos, en menos 4. ¿Qué puedo deducir de eso? ¿Será necesario que yo siga adelante? Ya no es necesario, porque si lo que está abajo de la raíz me quedó negativo, eso quiere decir que las soluciones de esta ecuación son complejas, pertenecen a los números imaginarios o pertenecen a los números complejos, de lo cual puedo deducir, o puede estar entre las alternativas, que sus soluciones no son reales.